Vamos a empezar rápido porque lo mejor es ir directo al grano. No voy a decir que con esto esta serie de situaciones va a darse de esta manera, ni que esto cumple efectivamente alguna de las que yo llamo o se llaman, por así decirlo, profecías de lo que estos individuos o grupos de individuos están tratando de forzar o llevar a cabo. Simplemente es una serie de hechos que tiene por objetivo comprender cuáles son las motivaciones de estos individuos o grupos de individuos. Así que empecemos. La historia he notado que ya está escrita. ¿Por cuál motivo lo digo? Veamos cómo se ha desarrollado la historia humana en tres etapas. La primera es la de la religión, la creencia en un hecho sobrenatural o no explica, no se puede explicar para poder así encontrar una especie de cosmovisión que pueda hacernos entender cuáles son los elementos que atraviesan la vida de los individuos. Al principio se rendía culto al sol, se entendía que el fuego alejaba las amenazas, aquellos que no les daba miedo la oscuridad eran vistos como seres que no eran miembros de la tribu y eran excluidos o eliminados. A partir de ahí se desarrolló un culto a la fertilidad y al sol. Ese culto a la fertilidad y al sol ha desarrollado justamente la división de tareas dentro de una sociedad primitiva. Primero eran cazadores nómadas y después se establecen en regiones, lo que llamamos el sedentarismo. La cultura sedentaria y el descubrimiento de la agricultura para después desarrollar lo que fueron las primeras ciudades-estado ha hecho que los individuos, justamente al desarrollarse en comunidad, se tengan que dividir las tareas. A partir de ahí existe los primeros elementos tales como la comunicación, la cultura, el lenguaje. Ya había un lenguaje primitivo pero termina de desarrollarse, lo que pasa de la cultura oral a la cultura escrita, lo que va a ser las primeras estructuras de poder que van a ser en torno a la religión, a estas personas que tienen un conocimiento respecto a lo que los ancestros, por así decirlo, los primeros hombres y mujeres pudieron desarrollar como humanidad. Y porque esta humanidad ha sido comprendida como porque ha llegado, aparecido en este mundo. Dentro de lo cual podemos entender a la religión como elemento central. Esto ocurre desde una etapa primitiva, 10.000 años en el pasado, 10.000 años antes de Cristo, hasta el año 325 de nuestra era, del año después de Cristo. La política ya se impartía, pero se impartía de un punto de vista meramente religioso, puramente religioso, con la llegada de lo que había sido Egipto, lo que va a ser los primeros tratados de paz, que esto va a ocurrir en el año 3000 a.C., ya sabemos, batalla de Kadesh, lo que después, bueno, vamos a descubrir estos últimos 300 años con lo de la piedra roseta, los tratados de paz, etcétera, etcétera. Tienen una mera discusión de dioses-nación que se respetan entre sí. No hay un elemento político de lo que podemos comprender como política moderna. Eso se va a desarrollar dentro de las polis griegas, después se va a desarrollar en lo que es Roma, y el cristianismo, junto con los valores postsocráticos, lo que llamaríamos el posplatonismo, el aristotelismo, lo que es lo que sería justamente la interpretación de estos textos después por parte de lo que va a ser la absorción de Roma dentro de lo que es el cristianismo, establece lo que es un periodo de transición del año 3000 hasta el año 1200 más o menos de lo que entenderíamos como la política moderna. Y eso es lo que inicia la segunda etapa. La segunda etapa, que inicia entre, pongámosle, año 0 hasta el 1850, con las dos revoluciones industriales, establece
justamente el periodo de la política que da paso a la transición de lo que es la política a la economía. Primero nos domina la religión, segundo nos domina política y tercero nos domina la economía. Dentro de esta lógica tenemos distintos elementos. Las guerras tribales en la antigüedad, la absorción de una religión por otra, lo que es el sincretismo, lo que va a ser los llamados profetas, y después lo que va a ser los caudillos militares y por ende después los caudillos políticos. Entendiendo esto, tengo que entender que distintas organizaciones fueron las que llevaron a cabo esto. Hay un poder de cara a la galería y hay un poder de cara a lo que son los intereses reales de las sociedades. Estas sociedades simplemente se pueden comprender dentro de conocimientos especiales, oráculos, grupos que se reúnen para poder establecer los vínculos por los cuales las personas no se van a matar entre sí y a partir de ahí desarrollar lo que son los pactos para establecer los primeros códigos de leyes y después las leyes, las cartas, las famosas cartas magnas y a posteriori lo que son las constituciones, lo que entenderíamos hoy en día como constituciones. Entiendan que estoy sobresimplificando, porque este es un video de YouTube. Pueden cualquier cosa buscarlo. La historia humana es bastante simple, pese a que tiene distintas ramificaciones. Pero ¿qué ocurre? Estos elementos han utilizado la religión, la política y lo que es la economía para establecer un poder y desarrollar una construcción de hacia dónde tiene que ir la especie humana. ¿Por cuál motivo? No lo sé. Pero tenemos que comprender que a partir de una serie de hechos que incluyen, y presten atención, la construcción de distintos templos religiosos y cámaras funerarias y estatuas, grandes construcciones para poder adorar y venerar a los dioses, se puede entender que estos elementos, estas construcciones y eso tenían un objetivo determinado y tenían un gran poder energético. Poderes energéticos tales como, por ejemplo, la construcción y la posición de, tenemos un ejemplo, las pirámides de Egipto que están en perfecta sincronía con distintos astros. En el judeocristianismo, el judaísmo, la construcción del templo de Jerusalén, que da paso a lo que después va a conocerse como la masonería, y lo digo bien, la masonería, que no empieza en el 1200, es la francmasonería europea de la época de los burgos, la época de la construcción de catedrales modernas, y de la partición de lo que es la vieja y la nueva escala social durante el periodo de hambrunas y el periodo de cruzadas, que disminuye constantemente la población hasta el 1400, se produce lo que es el Renacimiento, pero ya la masonería ya existían códigos de elementos místicos y elementos ocultistas que se traducen en distintas creencias de lo que es el Oriente Medio, Oriente cercano. Ahí podemos comprender el hermetismo, Hermes Trismegisto, este antiguo, mítico personaje que tanto tiene una ramificación egipcia, del Egipto helénico, como lo que es de por sí todo el mundo helénico, y que va a ser tomado dentro de las tradiciones místicas ocultistas durante el periodo humanista del año 1500-1600. Que da paso después a lo que va a ser el periodo de esta tercera traspaso, de este segundo traspaso entre la política y lo que va a ser la economía. Tenemos el caso de Jesucristo, año 0, año 7 antes de nuestra era, cuando nace, hasta el año 33 después de Cristo, cuando lo crucifican y según la tradición resucita y según, otros no resucita, pero dentro de la tradición cristiana, se entiende como un segundo gran parteaguas de la historia humana. Es innegable, más allá después de poder verificar la historicidad de Jesucristo, su impacto, el impacto del ministerio que tuvo Jesucristo
es tan importante como el de Hermes Trismegisto en lo que es la antigüedad. Personajes como Hermes Trismegisto, como Sócrates, que no tienen una verificación histórica comprobable, pero que son parteaguas. En el caso de Hermes, la monada, lo que es el dios, lo que muchos llaman el demiurgo, el uno, le sonará mucho que hay personajes políticos modernos que dicen el uno, el uno, el uno. Bueno, todo eso proviene de Hermes Trismegisto. Jesucristo establece lo que es un paradigma distinto, que establece la relación por fuera de lo que son los cánones religiosos. Hasta ese entonces un parteaguas con respecto al judaísmo, que estaba bastante helenizado. Recordemos que es el periodo del segundo templo de Jerusalén, ya que el primero había sido destruido y la población hebrea del antiguo Israel, del histórico del llamado pueblo y reino de Israel, el Reino Unido de Israel, bueno, Reino Unido, hacia lo que va a ser el cautiverio, establece justamente que en el año 500 antes de nuestra era, en una perfecta sincronía con lo que va a ser los elementos del siglo de oro de Atenas, y lo que va a ser por así llamarlo, el periodo de mayor desarrollo de distintas tradiciones mitológicas, se produce el compendio que va a ser conocido como la Torá, el precedente de nuestra Biblia moderna, la Biblia occidental moderna, lo que va a ser la Biblia cristiana, la Torá judaica y lo que va a ser a posteriori el Corán de los musulmanes. Y un montón de textos que se derivan de esos, pero lo que llamamos la Biblia, que la Biblia proviene de biblos, el libro sagrado. O sea, que dentro de esta lógica tenemos un primer elemento parteaguas, un segundo elemento parteaguas, una primera etapa parteaguas, una segunda etapa parteaguas. Siempre es un número 3. Dentro de esto tenemos justamente la transición durante toda esta segunda etapa, donde la política y la religión se van a entremezclar, van a ir construyendo una especie de sedimentación social que va a proveer de misticismo. Y ahí vuelvo a lo que son las cuestiones ocultistas que ocurren entre el año 1300 hasta el año 1600, 1700. Distintos místicos como Edward Kelly, distintos lenguajes como el Transitus Fluvae, que provienen de la tradición hebraica, elementos como el sello del rey David, que es la estrella de 6 puntas, porque les recuerdo, el judaísmo no utilizaba la estrella de 6 puntas hasta que la toma el movimiento sionista internacional. De hecho, la primera propuesta de bandera de Israel, del Israel moderno, va a ser la Menorá y el león de Judá, que eran las tradicionales símbolos religiosos de la cultura o etnia judaica. El sello del rey David tiene un componente más político que religioso. Dentro de esta lógica, de la cual la estrella no era de 6 puntas originalmente, sino que era de 5, porque muchos de los que tomaban la estrella de 5 puntas tomaban como un símbolo de buena suerte relacionado a los astros. Por ese motivo ustedes van a ver que en la famosa media luna islámica hay una estrella, que depende según la interpretación que hay cuántas puntas tiene, pero usualmente se utiliza la estrella de 5 puntas. En cambio, lo que son los judíos van a tomar la estrella de 6 puntas. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto va a derivar en que la ilustración, en que el periodo de transición hacia el estado moderno de los estados, valga la redundancia, derive en que los países ya no interpreten el movimiento de ejércitos como algo primario. Cualquier movimiento que se precie de no ser internacionalista va a ser atacado. Se establecen los paradigmas de agua, de reinos de mar versus reinos de tierra.
Algo muy cómico teniendo en cuenta que hubo un periodo de pueblos de mar en la vieja antigüedad que nunca se han podido describir cuáles son, si son los filisteos o cuáles son, que son pueblos que vivían por ahí en el Levante y que atacaron a muchas poblaciones circundantes durante varias décadas. De aproximadamente el año 2000 a 1500 antes de nuestra era. Entendiendo esto, podemos comprender que el último periodo es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque justamente es el que vivimos y el que, el que más se acerca a nuestra cosmovisión de cómo funciona la sociedad, ¿no? Revolución industrial. Una revolución industrial que es impulsada por el periodo humanista de revoluciones. Y a partir de ahí tenés una especie de periodo donde vas a tener caudillos militares que van a tratar de alejarse de la idea internacional de la repartición de las labores. ¿Por qué? Porque vean un control absoluto por parte de estos imperios que por un lado llevaban sus hermosos portafolios mercantiles y por otro lado llevaban el poder de la pólvora, como diría un autor, el cual está siendo bastante defenestrado hoy en día. Dentro de esta lógica se entiende que la caída del Imperio Napoleónico en 1815 deriva en el nuevo concierto de naciones, el Congreso de Viena, la restauración de los regímenes monárquicos que van a después, hacia el 1848, a llevar a un periodo de revoluciones que van a derivarse en algunas semi-repúblicas y otras repúblicas que van a tener ciertos gobiernos tiránicos, ¿no? Y que van a tener ciertos imperialismos que van a después dividir lo que va a ser el continente africano. Todo esto debido a la caída de un hombre, de Napoleón Bonaparte, en 1815. Un Napoleón Bonaparte que había sido laureado por parte de la población de cierto pueblo que hoy en día se llama elegido, y que justamente dicho personaje también había sido, se produjo una especie de conspiración contra él por parte de diplomatas, como el caso de Charles Talleyrand, como el caso de distintos jefes militares que van a ser financiados, y entiendan la palabra, financiados, allá ya estamos entrando en la transición hacia el periodo economicista de la historia, o el periodo capitalista dirían unos, periodo liberal por otros, que va a ser una casa de escudo rojo. Escriban en el traductor de Google qué significa escudo rojo y ustedes me van a entender a qué me refiero. Este escudo rojo, que va a tener distintas casas bancarias en Europa, va a elevar un reclamo hacia lo que va a ser un congreso de distintos personajes llevado a cabo por Teodoro Herzl, quien escribe un libro sobre la necesidad de hacer un estado de cierto pueblo elegido basado en la religión judía, utilizando la religión judía y utilizando las distintas persecuciones que han habido históricamente respecto a este colectivo de personas, y establece 3 lugares: Argentina, la Uganda británica y por último la tierra llamada prometida de Eretz Israel, lo que era el reino de Israel y Judá, lo que llamaban Filistina, lo que después se llamó Palestina, y que hasta ese entonces era parte del Imperio Británico, como el mandato que iba a ser, a posteriori, el mandato británico sobre Palestina. Recordemos que para cuando Herzl escribe esto, el Imperio Británico aún no controlaba estas áreas, pertenecían en parte al Imperio Otomano, el cual casualmente es uno de los derrotados en la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que lleva a un declive de lo que va a ser Europa, en especial del país Alemania, que había sido uno de los grandes triunfadores durante la etapa del primer imperio alemán, durante más de 1000 años, la época de Federico Barbarroja, Otón el Grande, cualquiera que juegue Age of Empires lo va a entender.
hasta 1806, cuando se produce la llamada Confederación del Rin. Napoleón invade toda esa parte, después se liberan, después en un periodo llamado prusiano, donde Clausewitz va a ser uno de los mayores jefes militares de ese compendio de estados que se interpretan como los estados germánicos, y que después, durante la época de Bismarck, hace 1871, en la guerra franco-prusiana, unifica lo que es la Alemania. Una Alemania que va a ser derrotada, una Alemania que va a justamente utilizar un elemento muy conocido por parte de su población desde la época de Lutero, que es el antisemitismo, y va a establecer a un liderazgo que entiende que un pueblo tiene que tener una nación. Una nación va a tener que tener un líder. Ahí aparece el líder perfecto, justo le viene como anillo al dedo. Porque tenías el estraserismo, o sea, un obrerismo socialista de corte nacionalista, y tenías por otro lado a un cabo, el llamado cabo bohemio, pintor frustrado, con un gran amor por una familiar de él, que era Adolf Hitler. Un Adolf Hitler al cual le han enseñado oratoria, un miembro de esta comunidad religiosa, que yo les mencioné antes y que era perseguida. Un Adolf Hitler que tenía como miembro especial de su familia y coronado como ario honorario. No es chiste, busquen la palabra, busquen el término ario honorario. Y bueno, entiendan que este personaje, que era el doctor de la madre, que la trató a la madre cuando estaba muriéndose de cáncer, se lo considera ario honorario. ¿De qué religión era? Judío. Un Adolf Hitler que, junto al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, también llamado Partido Nazi, establece lo que van a ser los acuerdos de Javara en el año 1933 con lo que son los miembros del Partido Sionista Alemán. ¿Para qué era el acuerdo de Javara? Para aquellas personas que tenían capital político y capital económico para poder largarse de ahí y poder ir al mandato británico de la Palestina, que había ya sido dominado y absorbido después de la fragmentación del Imperio Otomano, causando así el inicio de la que va a ser la larga inestabilidad de los países del Medio Oriente. Lo eran las naciones del Medio Oriente, y que después se van a convertirse en los países estados del Medio Oriente, los estados árabes e islámicos. En este sentido, Hitler le perdonó la vida a aquellos con mucho dinero, que eran justamente de un pueblo que él detestaba, o que en su discursiva detestaba, por fomentar el comunismo por un lado y el capitalismo por el otro, entendiéndose Hitler dentro de una tercera posición derivada de lo que era Mussolini en Italia. Recordemos que en el año 23 Hitler encabeza un golpe de estado fallido en Múnich, basado en la marcha sobre Roma de Mussolini de un año antes. Hitler, entendiéndose de esta manera, le da a una sociedad de naciones que estaba, al igual que las Naciones Unidas de hoy en día, con una muerte vital, porque ya en la Primera Guerra Mundial no había hecho nada. Ya de cara al periodo de entreguerras, con la crisis de los Sudetes, la crisis de Checoslovaquia, la conferencia de Vienne, donde Hitler propone algo: entregar a toda la población judía de Europa a los países que después se van a conformar el pacto aliado, y ninguno lo acepta. Básicamente, todos los países del mundo, sumado obviamente a Alemania, con lo que fue el Holocausto, con los 6 millones de judíos, porque sí murió 6 millones de judíos, para que ninguno que se hace llamar revisionista o amante de la historia me venga a decir, ay no, HH, AH, 88 y esas pelotudeces, porque el nazismo me parece nefasto y Hitler está bien muerto, porque él no fue un tipo que quiso el bien para la humanidad. Él quiso defender intereses que llevaron a esta catástrofe que se viene hoy en día, y de la cual este supuesto heredero del pueblo judío histórico utilizó e hizo uso y abuso para poder llevar a cabo estos intereses. Pero eso no niega lo que ha ocurrido en el caso de Alemania. Entiéndanlo bien, para cualquiera que quiera venir a acusarme de algo.
Sigamos. Alemania hace la atrocidad que hace. Eso garantiza que las Naciones Unidas recién formadas, hacia el año 1946, establezcan que claramente se tienen que desarrollar nuevas leyes de guerra. Y obviamente lo que va a ser el capital internacional basado en Estados Unidos, ya Inglaterra perdiendo el rol como potencia imperial política, justamente de pese a que era la creadora del liberalismo capitalista, se encuadra dentro de la posición que tiene que obedecer y respetar lo que habían sido las promesas dentro de la declaración de Balfour. La declaración de Balfour, que había sido una carta del barón de Rothschild, que pide un hogar para el pueblo judío, años 1910, establece justamente que hay una presión internacional para que este serie de individuos que vivían en Europa, pero que se consideraban parte de una tierra histórica por un designio, no sabemos de... Ellos dicen que por un designio bíblico, pero no hay una fuente histórica, más allá de que hubo un pueblo semita viviendo en esta área. Tenemos que comprender que a partir de esta lógica se establece lo que va a ser un plan de partición totalmente artificial entre Palestina e Israel, lo que va a llamarse Israel o Estado judío y Estado árabe. Este plan de partición obviamente es criticado por las naciones árabes, se produce la guerra en 1948 y bueno, y todo lo que sabemos que va a venir después. Todo este periodo economicista establece justamente lo mejor que la mejor idea que se le pudo haber ocurrido a aquellos financistas de un lado y del otro del Atlántico. La idea de una bestia bicéfala. Una bestia que tiene por un lado el signo de los pesos y por otro lado el signo de los dólares, mejor digamos, y por otro lado el signo de la hoz y el martillo. ¿Para qué? ¿Qué mejor, como dirían en la literatura clásica griega, que tener un bazar de constituciones, ¿no? Que la gente se crea libre de poder elegir entre una Coca-Cola y una Pepsi, ¿no? Tener dos brands, dos marcas. O sos socialista o sos capitalista, no podés ser otra cosa. Vos tenés que ser socialista o capitalista. Y a partir de ahí los distintos esquemas, perdón la expresión, falopa, que se pueden comprender dentro de una lógica, por un lado, los distintos socialismos, trotskismo, stalinismo, maoísmo, hochinimismo, juche y la maricoche. Y por otro lado, el objetivismo, el liberalismo, el libertarianismo, el anarcocapitalismo, y etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, tenemos 40 años de discusiones, 30 años de discusiones, 1950, pongámoslo, hasta 1990. Uno de los aparentemente triunfa, pese a que después del quiebre sino-soviético de los años 50, quien va a ser el líder de la China comunista Mao, que después muere, después se produce la revolución de los cuatro, la pandilla de los cuatro, después va a aparecer Deng Xiaoping, y la China supuestamente capitalista, que va a ser capitalista en la economía, pero va a seguir teniendo un régimen políticamente comunismo ninguna sociedad, socialismo, comunismo es un estado ideal de la sociedad, igual que el estado libertario es un estado ideal del liberalismo. Establece justamente dos cabezas que son la misma cosa, un capitalismo en los dos lados. La idea capital, que se establece en 1850 en adelante, ha triunfado. 1991, presidente George Walker Bush, o Bush padre para los amigos, va a dar lo que es el siguiente discurso. Y con esto concluyo este primer video para poder en el siguiente explicar qué es lo que se viene. Si esto te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita, comenta, que me interesa tu opinión. Te pido que me comentes
y que agregue esa información para poder hacer que este video tenga todas las referencias posibles. ¿Por qué? Porque esto no lo hago con guión, lo hago porque simplemente recuerdo un montón de cosas. Y claramente la concatenación de hechos demuestra de que algo se está preparando. Terminamos este video con 1991, George Walker Bush. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.